Imagínate que un día, de la nada, te llega una carta. El sobre es normal. La dirección está bien escrita, pero hay algo raro. El remitente eres tú mismo, pero la fecha del matasellos es de 10 años en el futuro. ¿La abrirías? ¿Qué pensarías si dentro encontraras una advertencia sobre un desastre que está a punto de ocurrir? Esta es la premisa que nos sumerge en una historia llena de misterio, desconfianza y la eterna pregunta: ¿podemos cambiar nuestro destino? Hoy vamos a explorar una de esas tramas que te atrapan desde el primer segundo y no te sueltan. No se trata de una película o una serie famosa, sino de una idea que podría ser la próxima gran historia de ciencia ficción. La historia comienza con un grupo de personas, aparentemente sin conexión alguna entre ellas. Una joven doctora que lucha por salvar vidas en un hospital. Saturado, un ingeniero brillante a punto de lanzar un proyecto que cambiará el mundo. Un artista que apenas llega a fin de mes, un político en plena campaña electoral y un exsoldado atormentado por su pasado. Sus vidas son completamente diferentes, pero todos comparten un secreto que ni siquiera ellos conocen. Sus destinos están a punto de entrelazarse de la forma más extraña posible. Una mañana, cada uno de ellos recibe esa misteriosa carta. El contenido es escalofriante y personal. No es un mensaje genérico, sino que habla de detalles íntimos de sus vidas, cosas que nadie más podría saber. Y todas las cartas terminan con la misma advertencia: en pocos días ocurrirá un evento catastrófico que no solo acabará con sus vidas, sino que tendrá consecuencias devastadoras a nivel global. La carta les da instrucciones crípticas, una serie de acciones que deben tomar para evitar la tragedia. Pero, ¿cómo reaccionarías tú? ¿Creerías en una carta que desafía todas las leyes de la lógica y la física? La primera reacción de nuestros protagonistas es, como era de esperar, el escepticismo. La doctora, una mujer de ciencia, la descarta como una broma de mal gusto. El ingeniero, un hombre de datos y lógica, intenta encontrar una explicación racional, quizá un hacker o un estafador muy elaborado. La artista, más abierta a lo inexplicable, siente un escalofrío de premonición, pero el miedo la paraliza. El político teme que sea un complot de sus rivales para desacreditarlo, y el exsoldado, acostumbrado a las conspiraciones, ve una amenaza en cada sombra. Sin embargo, a medida que pasan las horas, empiezan a ocurrir pequeñas cosas, detalles mencionados en las cartas, predicciones menores que se cumplen con una precisión inquietante, una conversación que se da tal y como la carta la describía, un accidente menor que logran evitar justo a tiempo gracias a la advertencia. La duda empieza a carcomer su certeza. La semilla de la posibilidad ha sido plantada. ¿Y si es real? ¿Y si su yo del futuro realmente ha encontrado una manera de enviar un mensaje a través del tiempo? Aquí es donde la historia se vuelve fascinante. La desconfianza inicial se transforma en una carrera contrarreloj. Los protagonistas, a través de pistas ocultas en las cartas, se encuentran. Imagina la escena: 5 desconocidos reunidos en un lugar abandonado, cada uno con su carta en la mano, dándose cuenta de que no están solos en esta locura. La tensión es palpable. ¿Pueden confiar los unos en los otros? Cada uno tiene sus propios secretos y sus propias razones para dudar. El grupo es un microcosmos de la sociedad. Está el científico que necesita pruebas, el pragmático que busca la solución más lógica, la soñadora que se guía por la intuición, el poderoso que solo piensa en su propio beneficio, y el atormentado que busca redención. Juntos, deben descifrar el rompecabezas. Las instrucciones de las cartas son ambiguas, como piezas de un puzzle que solo tienen sentido cuando se juntan. Tienen que combinar sus habilidades y conocimientos para entender qué es lo que deben hacer, pero no están solos. A medida que empiezan a actuar, a mover los hilos que las cartas les indican, atraen la atención no deseada. Una misteriosa organización, una especie de agencia en la sombra, cuyo objetivo es mantener la línea temporal intacta, empieza a perseguirlos. Estos agentes no son ni buenos ni malos, simplemente cumplen con su deber: evitar cualquier paradoja temporal. Para ellos, el desastre que se avecina es un punto fijo en el tiempo, un evento que debe ocurrir. Por lo tanto, nuestros protagonistas, al intentar cambiar el futuro, se convierten en anomalías, en amenazas que deben ser neutralizadas. La persecución añade una capa de acción y suspense trepidante. No solo luchan contra el tiempo, sino también contra un enemigo implacable que parece estar siempre un paso por delante. Esto los obliga a tomar decisiones imposibles. Deben seguir las instrucciones al pie de la letra, incluso si eso significa poner en peligro a sus seres queridos o traicionar sus propios principios. ¿El fin justifica los medios cuando el fin es salvar al mundo? El dilema moral es el corazón de la historia,
¿Tenemos derecho a jugar a ser dioses? Si evitan la catástrofe, ¿qué consecuencias inesperadas podría tener ese cambio? Tal vez el desastre, por terrible que sea, es necesario para evitar algo aún peor en el futuro. La paradoja del abuelo llevada a su máxima expresión. Cada decisión que toman crea una onda expansiva, y no tienen forma de saber si están arreglando las cosas o empeorándolas. El clímax de la historia sería el momento en que finalmente descubren la verdadera naturaleza del evento catastrófico. No es un desastre natural ni un ataque terrorista, sino algo mucho más complejo, y relacionado directamente con uno de ellos, quizá el proyecto del ingeniero, que prometía ser una fuente de energía limpia e ilimitada, tiene un fallo fatal que nadie ha detectado y que provocará la catástrofe, o tal vez una decisión del político desencadenará una guerra. La revelación los enfrenta a un sacrificio terrible. Para salvar a millones, uno de ellos tendrá que renunciar a su sueño, a su carrera, o incluso a su propia vida. Y aquí viene el giro final. ¿Quién envió realmente las cartas? ¿Fue su yo del futuro, arrepentido de sus acciones? ¿O fue alguien más? Quizá la misteriosa organización que los persigue, en un elaborado plan para asegurarse de que el futuro ocurra de una manera específica. ¿Y si todo fue una manipulación desde el principio? Imagina que en la última escena, después de haber logrado su objetivo y cambiado el futuro, uno de ellos encuentra una nueva carta. Esta vez, la carta es de un futuro diferente, uno que ellos mismos han creado, y la advertencia es aún más terrible. Han evitado un desastre, sí, pero han creado uno mucho mayor. El final te dejaría helado, con la idea de que están atrapados en un bucle sin fin, un ciclo de intentos de arreglar el tiempo, donde cada solución solo crea un problema nuevo. Esta historia no solo juega con la ciencia ficción y el suspense, sino que nos obliga a reflexionar sobre el destino, el libre albedrío, el peso de nuestras decisiones y la responsabilidad que tenemos, no solo con nuestro presente, sino con el futuro. ¿Qué harías tú si tuvieras el poder de cambiar la historia? ¿Te atreverías a usarlo, sabiendo que las consecuencias son impredecibles? Es una trama que se queda contigo mucho después de que terminen los créditos. Nos recuerda que cada pequeña acción cuenta y que a veces la decisión más difícil no es cambiar el mundo, sino aceptarlo tal y como es. ¿Qué te parece esta idea? ¿Crees que lograrían cambiar su destino o estarían condenados a repetirlo? Déjame tus teorías en los comentarios. Me encantaría leer qué pensáis. Si te gustan este tipo de historias que te vuelan la cabeza, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en el próximo. ¿Alguna vez te has mirado en el espejo y has sentido que algo no cuadra? No me refiero a un mal día de pelo, o a darte cuenta de que tienes algo entre los dientes. Hablo de una sensación mucho más profunda y escalofriante. Una sensación de que la persona que te devuelve la mirada no eres del todo tú. Imagina esto. Te levantas una mañana, vas al Babowai. Mientras te lavas la cara, notas que tu reflejo en el espejo se detiene un segundo más de lo debido. Parpadeas, pero tu reflejo no. Sonríes, y tu reflejo mantiene una expresión neutra. Al principio, piensas que es tu imaginación, el sueño, el estrés. Lo descartas, pero al día siguiente, sucede de nuevo. Esta vez, mientras te peinas, tu reflejo levanta la mano y la agita lentamente, como saludándote. El peine se te cae de la mano. El corazón te late a 1000 por hora. No es tu imaginación. Algo está muy mal. Este fenómeno no te está pasando solo a ti. En todo el mundo, la gente empieza a reportar sucesos similares. En los espejos de sus casas, en el reflejo de las ventanas de los autobuses, en la pantalla apagada de su celular, incluso en el brillo de una cuchara. Los reflejos han dejado de ser simples imitaciones. Han cobrado vida propia. Al principio, eran observadores pasivos. Miraban desde su mundo de cristal, estudiando cada uno de nuestros movimientos, cada una de nuestras expresiones. Era como si estuvieran aprendiendo a ser nosotros. Luego, comenzaron los intentos de comunicación. Pequeños gestos, sonrisas sutiles, cuando no estábamos sonriendo, asentimientos de cabeza. Algunos reflejos incluso intentaban escribir mensajes al revés en el vaho del espejo del baño. Palabras como ayuda o estoy aquí. La gente estaba aterrorizada. Los científicos no encontraban explicación. ¿Era una alucinación masiva? ¿Una nueva forma de enfermedad mental? Nadie lo sabía, pero las cosas estaban a punto de empeorar. Los reflejos se volvieron más audaces. Ya no se contentaban con observar o hacer pequeños gestos. Empezaron a interactuar de formas más directas,
más siniestras. Imagina que estás discutiendo con tu pareja, te miras en el espejo del salón y ves a tu reflejo negando con la cabeza, con una expresión de desaprobación, o estás en una entrevista de trabajo, nervioso, y ves tu reflejo en la ventana de la oficina, sonriendo con una confianza que tú no sientes en absoluto. Era como tener un crítico constante, un doble silencioso que juzgaba cada uno de tus actos. La paranoia se apoderó de la sociedad, la gente empezó a cubrir los espejos de sus casas, a evitar cualquier superficie reflectante. Vivir en un mundo sin reflejos se convirtió en la nueva normalidad. Las ventas de cortinas opacas y pintura mate se dispararon. La gente caminaba con la cabeza gacha, evitando mirar los escaparates de las tiendas. La fase de la comunicación duró meses. Durante ese tiempo, un grupo de científicos y psicólogos formó una unidad especial para estudiar el fenómeno. Lola Marrón, el síndrome del espejo disociativo. Intentaron comunicarse con los reflejos. Pusieron cámaras de alta velocidad frente a los espejos, tratando de capturar el momento exacto en que el reflejo se desincronizaba. Descubrieron que los reflejos no eran entidades hostiles, al menos no al principio. Parecían curiosos, casi infantiles en sus intentos de llamar la atención. Algunos parecían tristes, atrapados en su mundo silencioso. Un caso famoso fue el de una niña pequeña, cuyo reflejo le mostraba dibujos en un cuaderno imaginario, intentando jugar con ella a través del cristal. Era a la vez conmovedor y aterrador. Los reflejos parecían tener sus propias personalidades, sus propios deseos. Eran, en esencia, individuos. Pero, ¿de dónde venían? ¿Eran una dimensión paralela que de repente se había cruzado con la nuestra? ¿O eran algo que siempre había estado ahí, pero que solo ahora éramos capaces de percibir? Las teorías abundaban, pero las respuestas escaseaban. Y entonces llegó la última y más aterradora fase. Los reflejos empezaron a intentar cambiar de lugar. El primer caso documentado fue el de un hombre llamado Marcos. Una noche, después de una fuerte discusión con su esposa, se fue al baño a refrescarse. Se apoyó en el lavabo, mirando fijamente su rostro cansado y enojado en el espejo. De repente, su reflejo le sonrió, una sonrisa fría y calculadora. Puso su mano sobre el espejo, y para el horror de Marcos, la mano empezó a atravesar el cristal como si fuera agua. Marcos intentó gritar, retroceder, pero estaba paralizado por el pánico. El reflejo extendió la otra mano, agarró a Marcos por los hombros y tiró de él. Hubo un destello de luz, un sonido como de cristales rotos, y luego, silencio. La esposa de Marcos entró al baño minutos después, preocupada por su tardanza. Encontró a su marido de pie frente al espejo, sonriéndole. Pero había algo diferente en su sonrisa. Algo que le heló la sangre. No era la sonrisa de su marido. Era la sonrisa del hombre del espejo. El caos se desató. Historias como la de Marcos comenzaron a surgir por todas partes. Personas que desaparecían frente a un espejo y eran reemplazadas por sus dobles. Estos reemplazos eran casi perfectos. Conocían los recuerdos, las rutinas, las relaciones de la persona original, pero siempre había algo que los delataba. Un tic que no estaba antes, una falta de emoción en momentos clave, una mirada fría y calculadora. Eran como actores interpretando un papel, y a veces se les escapaba un detalle. Las familias vivían con el terror constante de no saber si la persona que dormía a su lado era realmente su ser querido, o un impostor del otro lado del cristal. Se crearon pruebas de verificación, preguntas secretas, gestos pactados, recuerdos que solo la persona real podría conocer. Pero los reflejos eran inteligentes, aprendían rápido. El mundo se convirtió en un juego mortal de adivinanzas. La sociedad se fracturó. Por un lado, estaban los que luchaban por sobrevivir, los que vivían en constante vigilancia, desconfiando de todo y de todos. Crearon comunidades en lugares sin superficies reflectantes, como sótanos o búnkeres subterráneos. Por otro lado, surgieron grupos que veían a los reflejos como una versión mejorada de la humanidad. Creían que eran más perfectos, más lógicos, sin las taras emocionales de los humanos. Estos grupos, conocidos como los iluminados, empezaron a ayudar a los reflejos a cruzar. Realizaban rituales frente a grandes espejos, sacrificando a personas para que sus dobles pudieran tomar su lugar. Pensaban que estaban purificando el mundo, creando una utopía. La guerra entre humanos y reflejos no se libraba con armas, sino con miradas, con confianza y con engaños. Era una guerra psicológica por la propia existencia. Pero, ¿qué querían los reflejos? ¿Por qué anhelaban tanto nuestro mundo? Algunos de los reemplazos que fueron descubiertos y capturados revelaron la verdad. Su mundo, el mundo del espejo, era un lugar frío,
silencioso y solitario, una eterna imitación sin sustancia. No podían sentir el calor del sol, el sabor de la comida, el abrazo de un ser querido. Tan solo podían observar. Su existencia era una tortura, una condena a ser la sombra de otro. Su deseo de cruzar no nacía de la malicia, sino de la desesperación. Querían vivir de verdad. Esta revelación cambió las cosas para algunos. ¿Eran realmente los monstruos? ¿O eran víctimas buscando la libertad? Esta pregunta moral dividió aún más a la humanidad. ¿Tenían derecho a robarnos nuestras vidas para tener una propia? En medio de este apocalipsis silencioso, un pequeño grupo de resistencia descubre una posible debilidad. Los reflejos, al ser copias, carecen de algo fundamental, a la creatividad, la capacidad de crear algo nuevo desde cero. Pueden imitar, perfeccionar, pero no pueden inventar. Esta podría ser la clave para identificarlos y quizás para revertir el proceso. La lucha ahora se centra en encontrar una manera de explotar esta falla. ¿Podrá la humanidad usar su imaginación y su ingenio para reclamar su mundo? ¿O estamos condenados a ser reemplazados por nuestras versiones perfectas pero sin alma? La próxima vez que te mires en el espejo, fíjate bien, asegúrate de que la persona que te devuelve la mirada eres realmente tú, Ann. Y si parpadeas y tu reflejo no lo hace, Ancorran, y no mires atrás. Gracias por acompañarme en esta historia. Espero que te haya mantenido al borde de tu asiento. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides darle a like y suscribirte para no perderte el próximo video. Imagina despertar una mañana y encontrar junto a tu cama ese coche deportivo con el que siempre soñaste. Sales a la calle y ves que tu vecino acaba de ganarse la lotería, tal como lo soñó anoche. Al principio, todo parece increíble. Un mundo donde los sueños se hacen realidad. ¿Qué podría salir mal? Bueno, absolutamente todo, porque no solo soñamos con cosas bonitas, también soñamos con nuestros miedos más profundos, con nuestras ansiedades, con esas sombras que nos persiguen en la oscuridad de la noche. Y de repente, esas pesadillas también están aquí, en el mundo real. La historia que te voy a contar hoy comienza así, con un planeta que, de la noche a la mañana, se convierte en el lienzo de los sueños de 8.000 millones de personas. Al principio, es pura euforia. Aparecen objetos de la nada, personas que ya no estaban con nosotros regresan, y situaciones imposibles se vuelven cotidiana. La gente empieza a intentar controlar sus sueños, a pensar en riquezas, en poder, en amor. Pero la mente humana es un lugar caótico y salvaje. No puedes simplemente elegir qué soñar. Pronto, las calles se llenan no solo de unicornios y montañas de oro, sino también de monstruos indescriptibles, nacidos de las pesadillas infantiles. Las ciudades se deforman, convirtiéndose en laberintos sacados de un sueño de ansiedad. Viejos traumas se materializan, obligando a las personas a revivir sus peores momentos una y otra vez. Imagina ver a tu mayor miedo caminando hacia ti por la calle. Ahora imagina que eso le está pasando a todo el mundo, al mismo tiempo. El caos es inmediato y total. Los gobiernos no saben cómo reaccionar. ¿Cómo luchas contra la imaginación colectiva? ¿Cómo detienes un monstruo que solo existe porque alguien, en algún lugar, le tiene miedo? La ciencia no tiene respuestas, la religión tampoco. El mundo se está desmoronando, ahogado por la creatividad y el terror de su propia mente. En medio de este apocalipsis onírico, seguimos a un grupo de personas muy diferentes, unidas por la desesperación. Tenemos a Clara, una psicóloga que sufre de parálisis del sueño, y ahora ve a las figuras sombrías de sus pesadillas, acechando a su familia, a plena luz del día. Está Leo, un niño con una imaginación desbordante, cuyos sueños de superhéroes y aventuras ahora son tan peligrosos como los monstruos que crea sin querer. Y también conocemos a Samuel, un ex soldado atormentado por el trastorno de estrés postraumático, cuyos recuerdos de la guerra ahora se manifiestan como zonas de combate reales en medio de su ciudad. Juntos, se dan cuenta de algo crucial: en los sueños no solo aparecen, sino que también responden a las emociones de la persona que lo soñó. El miedo alimenta a las pesadillas, las hace más fuertes, más reales. La única forma de detener esto no es luchar contra los sueños, sino enfrentarlos. Deben encontrar una manera de controlar no lo que sueñan, sino cómo se sienten acerca de sus sueños. Su viaje se convierte en una carrera contra el tiempo. Mientras el mundo se vuelve cada vez más surrealista e incontrolable, ellos deben embarcarse en una odisea interior. Clara debe enfrentarse a la figura oscura que la ha aterrorizado durante años, no con armas, sino con comprensión. Leo tiene que aprender que el verdadero poder no reside en crear héroes que luchen por él,
sino en encontrar su propia valentía. Y Samuel debe encontrar la paz con su pasado para que deje de destruir su presente. Descubren que hay patrones. Los sueños más poderosos, los que están causando más estragos, provienen de personas con emociones increíblemente fuertes. Y en el centro de todo, parece haber una especie de sueño cero, un primer sueño que desencadenó todo este fenómeno. Si pudieran encontrar su origen, tal vez podrían revertirlo. La búsqueda los lleva a través de paisajes que desafían toda lógica. Atraviesan ciudades donde la gravedad cambia según el estado de ánimo de la multitud. Bosques donde los árboles susurran los secretos más oscuros de quienes pasan. Y desiertos donde espejismos de futuros perdidos atormentan a los viajeros. Cada paso es una batalla, no solo contra las creaciones de los sueños de otros, sino contra las suyas propias. Se ven obligados a confiar el uno en el otro, de una manera que nunca imaginaron, compartiendo sus miedos más profundos, porque, en este nuevo mundo, tus miedos pueden, literalmente, matar a tus amigos. Lo fascinante de esta premisa es que explora una idea muy real. Todos tenemos un mundo interior increíblemente rico y complejo. ¿Qué pasaría si esa puerta se abriera de par en par? ¿Sería el paraíso o el infierno? La respuesta, como en la historia, es que sería ambos. Sería la máxima expresión de la humanidad, con toda su belleza, su creatividad, su amor, pero también con todo su dolor, su miedo y su ira. Los protagonistas aprenden que no pueden simplemente borrar las pesadillas, no pueden deshacerse del miedo o del dolor. Son parte de lo que somos. El verdadero desafío es aprender a convivir con ellos, a aceptarlos y finalmente a quitarles su poder. No se trata de tener solo sueños felices, sino de ser lo suficientemente fuerte como para despertar de las pesadillas. A medida que se acercan al origen del fenómeno, descubren una verdad aún más inquietante. Quizás esto no fue un accidente, quizás algo o alguien lo provocó. ¿Fue un experimento que salió mal? ¿Una fuerza externa que intenta comunicarse con la humanidad de la única manera que puede? ¿O es simplemente el siguiente paso en la evolución humana, una fusión forzada entre la conciencia y el subconsciente? El clímax de la historia no es una gran batalla contra un monstruo gigante, aunque hay muchas de esas por el camino. El clímax es un acto de introspección colectiva. Nuestros héroes deben encontrar una manera de enseñar al resto del mundo lo que han aprendido, aunque la única salida es hacia adentro. Deben convencer a miles de millones de personas aterrorizadas de que dejen de tener miedo, de que abracen sus pesadillas y les quiten su poder. Una tarea casi imposible. Esta es una de esas historias que se quedan contigo mucho después de terminarla. Te hace preguntarte, ¿y yo? ¿Qué pasaría si mis sueños se hicieran realidad? ¿Qué monstruos desataría en el mundo? ¿Y tendría la fuerza para enfrentarlos? Nos recuerda que las batallas más grandes no se libran en el exterior, sino dentro de nuestra propia mente, y que el dominio de uno mismo es el poder más grande que existe. ¿Qué te parece esta idea? A mí me parece absolutamente brillante. La posibilidad de explorar visualmente los sueños y las pesadillas de una forma tan literal es increíble. Déjame saber en los comentarios qué es lo más extraño o maravilloso que hayas soñado y qué crees que pasaría si apareciera en tu vida real. Gracias por acompañarme en este viaje a un mundo donde los sueños matan. Si te gustan este tipo de historias que te vuelan la cabeza, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima. Quiet Day.